Buenos días, bienvenidos hoy a nuestra actividad del Consejo de Investigación en ocasión del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el cual se celebró el pasado sábado. En esta ocasión tenemos diferentes invitadas e investigadoras y profesoras insignes de la Universidad de Oriente. Es apenas una muestra de lo que somos, pero queremos en esta breve rato compartir con cada una de ellas lo que está haciendo. Vamos a empezar entonces con la doctora Braidon Márquez del Instituto Oceanográfico de Venezuela, la cual nos va a hablar sobre lo que ella viene haciendo en su línea de investigación sobre plancton del Caribe nororiental y Atlántico venezolano. ¿Okay? Adelante, doctora Braidon. Hola, buenos días para todos. Gracias por la invitación a la profesora Blanca. Y bueno, yo les voy a hablar sobre los copépodos planctónicos del Caribe nororiental y Atlántico venezolano. Este es un trabajo que forma parte de mi año sabático realizado en el laboratorio de plancton de la Universidad Central de Venezuela junto con la doctora Evelyn Sopi entre el año 2018 y 2019. Y también sirvió de base para mi trabajo de ascenso en el año 2021 para la categoría de titular. ¿Por qué estudiar los copépodos? Pues los copépodos son una clase de crustáceos de pequeño tamaño, muy extendidos por todo el planeta, principalmente formando parte del zooplancton. El zooplancton constituye el segundo eslabón de la cadena alimentaria marina, que sirve a su vez de base nutritiva a una gran diversidad de animales. Estos copépodos, estos crustáceos, están adaptados a casi todos los ambientes acuáticos. Los vamos a conseguir en agua dulce, salobre, salada, en agua antártida. Además, han podido colonizar una innumerable cantidad de nichos. Están considerados entre los grupos más abundantes de nuestro planeta. Otra de la gran importancia por qué estudiar los copépodos es que ellos son indicadores de condiciones ambientales. Entonces, por lo tanto, la distribución, diversidad y la estructura de su comunidad está determinada por el ambiente y por sus procesos, tanto físicos como químicos. A nivel mundial se conocen cerca de 16.000 especies de copépodos, distribuidos en 10 órdenes, 250 familias y 2.600 géneros. La subclase copépoda abarca 10 órdenes, pero en la parte del plancton marino como tal vamos a conseguir 9 órdenes. En el oriente de Venezuela, los estudios de copépodo se han estado principalmente hacia el área de el oriente venezolano. Y esas investigaciones comenzaron de hace décadas, desde los años 60, con las investigaciones pioneras de Legaré, Sopi, Servigón y Marcano. Más tarde, en los años 70, continuaron Bastardo, Bagdó, Urosa, Infantes y Urosa. A partir del año 2000 se forma el grupo de plancton en el Instituto Oceanográfico de Venezuela, en el Departamento de Biología Marina, y comienzan las investigaciones de zooplancton, como son Marcano, Morales, Márquez Roja y Márquez Roja Colaboradores. Sin embargo, estos estudios se han enfocado a esas tres grandes zonas que son la cuenca de Cariaco, la bahía de Mochima y el Golfo de Cariaco. En el momento que realizamos esta investigación, no existía una estimación de la diversidad de este grupo en Venezuela. Por lo tanto, se presenta una lista actualizada y revisada de los copépodos en las 5 grandes áreas en que dividimos este trabajo. Esta lista incluye copépodos en los ambientes oceánicos, costeros y estuarinos. Esta fue una revisión que se realizó en trabajos científicos, tanto de revistas nacionales como internacionales, en tesis de pregrado, de maestría, doctorado, trabajos de ascenso e informes finales de investigación. Se hizo alrededor de una revisión de unos 50 trabajos. Las 5 grandes áreas en que se dividió este trabajo son la bahía de Mochima, que está en la parte inferior izquierda, donde se presenta varias zonas. Todos estos puntos que están aquí son todos los trabajos que se han realizado. Luego está el Golfo de Cariaco, donde están todos estos trabajos que se han realizado en zooplancton con énfasis en copépodos a todo lo largo del Golfo de Cariaco. La tercera zona es la cuenca de Cariaco, o lo que aquí conocido como la fosa de Cariaco. La cuarta zona es el Mar Caribe nororiental
Y la quinta zona es la península y Golfo de Paria. En esta revisión, pues en estas grandes 5 zonas, documentamos cuáles eran las redes de zooplancton que se utilizaron, los tipos de muestreo que se realizaron y las profundidades. Por lo menos podemos ver que en la bahía de Mochima solamente se ha realizado hasta los 60 metros de profundidad, en la cuenca de Cariaco hasta 500 metros, en el Golfo de Cariaco hasta 75, y en el Mar Caribe y en la península y Golfo de Paria se han realizado expediciones donde los muestreos han sido hasta 1000 metros de profundidad. Ok. En cuanto a los resultados de este trabajo, se identificaron un total de 229 especies de copépodos repartidos en 40 familias y representados en 99 géneros. El arreglo sistemático fue por Walter Boschert en el 2020. El orden calanoida es el orden mejor representado, con 22 familias y 140 especies. Le sigue el orden ciclopoida, con 5 familias y 62 especies. Después tenemos el orden arpacticoide, a pesar que ellos son un grupo bentónico, pero tienen unas cuantas familias representantes de copépodos planctónicos. Son 10 familias y 14 especies. Luego tenemos los sifonostomatoides, que esos representan a parásitos o ectoparásitos de peces teleósteos. Para la industria salmonela es un dolor de cabeza, ya que inclusive pueden perder los cultivos. Se identificaron 2 especies y 2 familias y 7 especies. Por último, tenemos el orden Mostrelloida con una familia y una especie. Ok, a continuación voy a hablar un poquito detallado de qué fue lo que encontramos en cada una de las zonas estudiadas. La bahía de Mochima, como saben, se encuentra dentro del Parque Nacional Mochima, en el sector Sucre. Esta es una zona de interés ecológico, ya que está ubicada dentro de una zona de una gran influencia de la surgencia costera. Encontramos ahí 75 especies, se identificaron 75 especies distribuidas en 3 órdenes y 26 familias, lo que representa el 33% de estas 5 grandes áreas en que se dividió el trabajo. El orden calanoida fue la mejor representada con 44 especies, seguido por ciclopoida y arpacticoida. Los géneros Acartea, Témora, Calano, Paracalano, Lavidocera y Coriceo son las especies más representativas dentro de esta bahía. Aquí tenemos ejemplos, las imágenes de las 2 especies más importantes, Témora turbinata y Acarta tonsa. Estas 7 especies fueron identificadas en su momento como nuevos registros para la bahía de Mochima. Ok, la cuenca de Cariaco. Esta cuenca de Cariaco es donde se iniciaron los estudios pioneros en los años 60. Ahí vamos a tener los estudios de Legaré, donde identificó 64 especies, Legaré en el 64-102, luego estaba la profesora Sopi en el 61, 31 especies, Servigón y Marcano identificaron 99 especies. Márquez y colaboradores más actual en el año 2000 identificaron 40 especies, donde en su estudio de la composición zooplanctónica, indicando que el 60% de esa composición correspondía a estos copépodos. Aquí abajo tenemos el estudio de Legaré en 1964 y Servigón y Marcano en el 65, donde en su momento identificaron 11 especies como nuevos registros para la cuenca de Cariaco. Y para el Mar Caribe, Servigón y Marcano identificó para el Caribe como un nuevo reporte a Uchirela formosa, y Márquez y colaboradores en el 2009 identificamos a Parauqueta tonsa. El Golfo de Cariaco, el Golfo de Cariaco, como dije anteriormente, es el que ha tenido una mayor representación. Esta es una zona sumamente importante, ubicada en la costa nororiental de Venezuela, tiene una forma elíptica y presenta una comunicación en su boca con el Mar Caribe y a su vez con la cuenca de Cariaco, lo que le permite una gran diversidad de copépodos. Aquí se encontraron 136 especies. En este primer reporte que realizamos y está publicado en la revista Pan and Jazz,
que fue como uno de los primeros objetivos del año sabático, ya está publicado en una revista Pan Jazz, se identificaron 136 especies, de los cuales 71 especies pertenecen al orden Calanoida, con 18 familias y 38 géneros. Luego le siguió el orden Ciclopoida, aquí tenemos representantes, Oitona plumífera y Oitona cetígera. Después, dentro de este orden Ciclopoida, están representantes muy importantes del suborden Poecilostomatoida, con 3 familias, la familia Corizeus, la familia Onceide y la familia Saphirini. También tenemos 11 especies del orden Arpacticoida, como ya dije anteriormente, esto es un grupo principalmente bentónico, pero tiene unos cuantos representantes planctónicos. Y uno de los ejemplares más representativos de este orden es Euterpina putrifron. También está Microcetela rosea. Es importante destacar que en este estudio de Márquez y colaboradores en el 2020 se reporta por primera vez para el Golfo de Cariaco al Porcelaneum fibratum. Y dentro de los sifonostomatoides se identificaron 7 especies. Como dije anteriormente, estos representan parásitos o ectoparásitos de peces. Vean aquí dónde están, que representan para la industria salmonera un problema muy grande, porque si es para venderlo, pues no lo pueden vender así con estas enfermedades. Aquí tenemos también otra posición donde están alojados los ectoparásitos. Y también publicamos un trabajo en el 2019 donde identificamos 4 especies que están reportadas por primera vez para el Golfo de Cariaco. En la cuarta zona es el Mar Caribe nororiental. Esta es una zona que abarca la plataforma continental más ancha de Venezuela, entre unos 80 y unos 100 kilómetros. Y este estudio abarca desde la isla La Tortuga hasta la parte de la plataforma norte de Paria. En este trabajo de Servigón y Marcano de 1965, más extenso en kilómetros y más largo en tiempo, ellos establecieron 38 estaciones. Sin embargo, solamente para esta zona se utilizaron 2 estaciones que son las que abarcan esta zona. Ellos identificaron 172 especies, pero para este trabajo nosotros solamente contabilizamos 35. Lo importante de este trabajo destacar es que en la estación 6 fue donde se consiguió el mayor número de copépodos que están aquí y de mesopelágicos, es decir, son especies que están de los 1000 metros hacia la superficie. Y en la estación 3 se hizo un primer reporte para ese año de Aetidus brady. Otro trabajo importante en esa zona fue la tesis doctoral de la doctora Evelyn Sopi en 1977, donde ella identificó 44 especies, donde ella indicó que estas especies fueron las más abundantes y para ese momento reportaron por primera vez para esta zona a Oitona nana y para Calanus crassirrostri. Para la quinta zona, que corresponde a la península y el Golfo de Paria, esta es una zona que tiene una gran influencia de la subgencia costera, con gran influencia del Mar Caribe. Aparte de eso está el Golfo de Paria, que tiene una gran influencia de la pluma del Orinoco y del Amazonas, donde está catalogado como una zona con una gran productividad primaria. En este trabajo de Servigón y Marcano, que están indicados con estas bolitas amarillas, identificaron estas especies estuarinas. Y en el trabajo de Sopi de 1977, identificó especies dulce acuícolas, como Zodiatomes acutus, Parvocalanus crassirrostri y Acartia clausi. También está importante destacar el proyecto de lineamiento de la plataforma del Tana, que fue financiado por la industria petrolera venezolana cuando vino el auge para Cumaná en el año 2004. Esto fue un trabajo bien amplio, 7 transectos. Sin embargo, para este trabajo se tomaron solamente las que están dentro del Golfo de Paria, que fueron 6 estaciones.
Después también prosiguió el trabajo del proyecto Mariscal Sucre, donde también se realizaron 50 estaciones, 30 en la costa norte de la península de Paria y 20 dentro del Golfo de Paria. Se identificaron 61 especies, 57 ya estaban registradas para ese momento y sin embargo lo importante de este trabajo fue que se adicionó 4 especies más. Conclusiones. Dentro de las zonas estudiadas, la bahía de Mochima, la Cuenca y Golfo de Cariaco son las que presentaron mayor esfuerzo de muestreo, entre un 30 y un 60% de los estudios de COPEPO. Esto debido posiblemente a la cercanía de la costa, lo que facilita las operaciones de campo. Sin embargo, la zona del Mar Caribe nororiental se registró la mayor cantidad de especies de copépodos. Probablemente esto es debido a la amplitud de la zona y a la presencia de especies de aguas profundas en esta región, mayores a los 500 metros. Okay. La península del Golfo de Paria solamente registró un 30% total de las especies de copépodos reportadas en las 5 zonas analizadas, a pesar de ser una zona con una alta productividad y con ese gran impulso en los últimos años las operaciones petroleras. El poco esfuerzo de muestreo que se ha realizado en la plataforma del Golfo de Paria posiblemente está influenciado por el difícil acceso terrestre a numerosas playas ubicadas en la costa norte, así como también a la alta dinámica del oleaje de esta parte del Mar Caribe venezolano, lo cual dificulta el acceso de embarcaciones con equipos científicos. Por último, la presencia de especies oceánicas del Atlántico en las costas venezolanas, incluso en la cuenca de Cariaco y en el Golfo de Cariaco, se relacionaron al fenómeno de surgencia costera y a la comunicación que tienen estas masas de agua con el océano Atlántico. Esto quedó demostrado con la presencia de Euqueta tonsa y Euqueta espinosa, que son especies de aguas profundas del Atlántico norte occidental. Y ya, para ir finalizando, consideraciones finales. De esta lista de 229 especies, sin embargo, fue un gran esfuerzo, pero todavía nos hace falta que trabajar porque tenemos 5 especies que fueron identificadas solamente en tesis de pregrado, que son de dudosa identificación, pues tenemos que corroborar. Y de este número, que son 229 especies, sin embargo, solamente alcanza menos del 50% de la diversidad que está catalogada para el Gran Caribe, que son 468 especies. Que no es. Ok. Estos estudios se han llevado básicamente han sido enfocados a la parte de taxonomía como tal. En esta revisión nos dimos cuenta de eso. Sin embargo, hace falta trabajo en cuanto a la migración vertical, a la migración ontogénica, a las dimensiones corporales, al análisis de la dieta y tasa de digestión, ya que esto es muy importante porque nos va a dar a entender los flujos de biomasa de estos organismos zooprontoaviontes y nos van a construir los modelos de la escala trófica, cómo es esa pérdida de ganancia de esa alimentación de estos organismos. Y como último, me es grato aquí a comunicarlos que este trabajo, este gran esfuerzo ya se va a ver materializado porque este trabajo está aceptado, va a ser próximamente publicado en el volumen 52, número 2 del año 2023, en la revista de investigaciones marinas y costeras, ya está aceptado. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, se escucha lo normal. ¿Se escucha Sí. bien? Bueno, Imagínate. Bueno, ahorita le damos gracias a la profesora Braille por excelente exposición, muy interesante y ejemplifica todo el trabajo que a pesar de las circunstancias todavía se sigue y se continúa y es muy grato. Entonces vamos a abrir el ciclo de preguntas. Cualquier... Claro, su línea de repente. Ahora, pero bueno. Adelante. Claro, adelante. Sí, Ok. Bueno, realmente como dice aquí las amigas no conocen mucho del área, ¿no? Claro. Sí, pero es interesante este conversatorio justamente por eso. No, solamente una duda, ¿no? A los que están aquí que conocen el área. Tengo entendido que en la fosa de Cariaco como tal,
hay poco oxígeno a altas profundidades. Entonces, ¿cómo es posible la presencia de este, no sé, animalito, Sí. camaroncito, no sé, ¿no? Claro, es un crustáceo, copéporo. Crustáceo, Sí, exacto. es un crustáceo, sí, un ¿Cómo un crustáceo. camaroncito? Sí, Pues, de algo la así. familia de ellos, primos Sí. hermanos de ellos. Ajá, Pero, o sea, tengo entendido que Sí. por las condiciones de Sí. la fosa, claro, la fosa de Cariaco tiene 1400 metros de profundidad, pero hasta los 200, 300 metros hay oxígeno. Después de ahí es Pero una zona llega- anóxica. pero exacto, tú llegaste aquí. Claro, pero justamente hay copépodos que están adaptados a esas condiciones. Anóxicas. Anóxicas totalmente. Ok. Entonces, justamente eso también es lo importante, eso en el trabajo está reflejado, cuáles fueron esas especies que se consiguieron debajo de esos 300 metros de profundidad. Están adaptados a esas condiciones. Wow. Son especies mesopelágicas de profundidad. Ok. Y crece en condiciones tanto anóxicas como Tienen esa facultad, por eso es que esa es otra de las cosas importantes, realizar esos trabajos de migración. Ellos se desplazan en la columna de agua que se llama migración vertical. Exacto. Y ellos por alguna circunstancia, alimentación, reproducción, ellos suben y bajan. Entonces permanecen ahí por un cierto tiempo y luego ascienden para realizar otras funciones. Perfecto. Bueno, gracias. Sí. Sí, no, sobre todo la fosa de Cariaco, porque es una zona que sé que de investigación Sí. profunda. Bueno, de hecho, las primeras investigaciones se han realizado ahí en esa fosa de Cariaco. Y de hecho, nosotros trabajamos, ese trabajo del 2009 fue con el proyecto Cariaco, que es uno de los proyectos bandera de Venezuela que duró 20 años. Pasa que, bueno, ya por las circunstancias país dejó de funcionar, dejó de hacer esos muestreos, pero gracias a ese Cariaco, a ese proyecto Cariaco, todas estas investigaciones han dado respuesta a eso, por lo menos que usted pregunta, porque se estudió toda la columna de agua. Bueno, yo sé de la fosa de Cariaco, les comento porque ese fue mi proyecto de quinto año. Hice el estudio con el profesor, mi querido amigo, compadre del alma, Jaime Ulises. Bueno. Con él hice mi Él era, investigación claro, en la profesor de fosa de nosotros de allá de oceanografía. Sí, entonces por eso conozco las condiciones de la fosa de Cariaco. Muy bien. Sí, sí. Bueno, gracias. Perfecto, bueno. Doctora, creo que la directora del Instituto Oceanográfico de Venezuela, la doctora Mayri. Bueno, buenos días para todos. Gracias por la invitación. De verdad que me siento muy feliz y bueno, muy orgullosa de Brydon porque esta es una de mis hijas académicas de la universidad. Y bueno, dentro de este ambiente que está viviendo el mundo con los cambios climáticos, con la desaparición de muchas especies, ¿verdad? Es muy importante estos estudios porque a través de todas las eras del mundo, se ha conocido la extinción de unas especies, aparecen otras. Entonces, teniendo registros como estos de las especies del mar, pues ya sabemos en un momento dado de que ocurra un cambio climático extremo, se vuelven a hacer análisis y bueno, teníamos esto que nos quedó, ahora hay otras especies. Por eso es que los estudios deben de continuar, estas especies se van actualizando en el tiempo. La Universidad de Oriente, junto con otras 6 universidades del país, está participando en un proyecto mundial que se llama el proyecto OMIS, el cual la profesora Brydon representa a la Universidad de Oriente, donde se está rescatando la biodiversidad marina. O sea, ¿qué hay en Venezuela y en el mundo de biodiversidad marina? Y bueno, nosotros nos sentimos muy contentos de esta participación. Es un proyecto de la Fundación Caribe Sur de Venezuela, y la profesora Brydon es la representante de la Universidad de Oriente ante este proyecto. Entonces, de manera que, bueno, todos los estudios de la naturaleza son importantes, pero bueno, el mar es una fuente muy importante para nosotros desde el punto de vista de alimentación, de todas esas cosas. Y estos animalitos, como dijo la profesora, son el segundo eslabón de importancia en la cadena trófica, o sea, que quiere decir de que este animalito llega uno más grandecito, se alimenta de él, y otro más grande y otro más grande. Esta parte del zooplancton, dentro del rubro sardina, que es muy importante para la región oriental de Venezuela, en el cual la profesora Brydon también está participando en ese proyecto, el Instituto Oceanográfico, está haciendo ese estudio, porque sabemos que la sardina es para el oriente de Venezuela como el alimento de mucha gente.
Sí, representa el 70% de la producción nacional, la nacional sardina. de la sardina es de esta zona oriental. Y la sardina se alimenta de estos copépodos. de estos copépodos. Es el alimento básico entre el Sí. fitoplancton y el Sí, zooplancton. entonces, Entonces es sí. importante estudiarlo. Y mantenerlo además. Claro, por Claro, eso es importante no estudiarlo, desaparezca. porque con este cambio climático global ha variado la composición del zooplancton. Exacto. Entonces muchas veces conseguimos la sardina y por eso es que están estos problemas. Está pequeña, no crece adecuadamente, pero es porque el alimento no es el adecuado. Eso Entonces es por eso lo estamos estudiando Entonces, también. No la adecuada, sino la Sí. cantidad. Sí, Exactamente. exacto. Entonces, La cantidad y la calidad, porque muchas veces puede haber cantidad, pero no es la especie en particular que se alimenta la sardina. Entonces puede haber muchas especies, pero no es la indicada para la sardina. no es el alimento que le gusta, así como a Exacto. nosotros lo que nos gusta es determinado, también en el mar. Y que es cada productivo, organismo, que aporta carbohidratos, proteínas, entonces no es el adecuado. Entonces, de allí la importancia de Del todo estudio esto también de de los los copépodos. copépodos. Bueno, gracias. Gracias. Sí. Si tienen alguna otra pregunta, pero bueno, vamos a continuar con la siguiente exposición. La profesora Yelitza, por favor.